El proyecto Life Recipac es un proyecto demostrativo que se dedica a la gestión de residuos plásticos comerciales en zonas urbanas. Está dividido en 4 demostradores. En el vídeo de hoy vamos a ver el demostrador número 2, que se dedica a la gestión de residuos plásticos comerciales en las zonas pequeñas urbanas. ¿Qué es esto? Pues en estas zonas urbanas nos vamos a focalizar en los residuos plásticos de polietileno de baja densidad. ¿Cómo se va a gestionar este tipo de residuos? Pues a partir de la guía que se ha ejecutado durante el proyecto vamos a ver los principales puntos a tener en cuenta. Primero vamos a hacer una introducción de qué residuos son y cómo se están gestionando actualmente. Actualmente estos residuos son un problema porque están contaminando otro tipo de contenedores y otro tipo de flujos que al final, una vez llegan a la planta de selección, son impropios. Y estos impropios, al no tener un sistema de gestión, van directamente a vertedero. ¿Cuáles son los puntos clave que hay que tener en cuenta? Los puntos clave que hay que tener en cuenta es que este modelo se está ejecutando para hacer un sistema donde estos plásticos se puedan valorizar y obtener productos finales. ¿Qué hay que tener en cuenta primero? Acciones previas. Si el municipio tiene un sistema de gestión puerta a puerta, este modelo podrá ejecutarse. Si no lo tiene, es muy difícil, según la experiencia que hemos visto durante la ejecución del proyecto, que este modelo se ejecute, por lo que optaremos por otro demostrador que veremos en otro momento. Si tenemos sistema de gestión puerta a puerta para papel cartón, seguimos adelante. Y ahora hay que tener en cuenta 3 puntos principales. Primero, el diseño general del modelo. Para ello hay que tener en cuenta cómo ofrecer el residuo, dónde recogerlo, qué frecuencia de recogida y qué tiempo estimado para llevarlo al ecoparque. ¿Qué más? Definir los diferentes agentes que están presentes en lo que es el sistema de gestión. En este sentido tenemos las administraciones públicas, pueden ser ayuntamientos o concejalías, las empresas dedicadas a la gestión de los residuos y los propios consumidores, los propios usuarios, los comercios. ¿Qué más? Y para ya poner todo esto en orden hay que hacer una reunión informativa de cómo delegar estas funciones. En estas reuniones veremos quién va a ser el interlocutor, dónde van a ser los principales puntos de recogida y las principales frecuencias al ecoparque y del ecoparque a la planta de selección. Posteriormente se va a delimitar el alcance. ¿Qué alcance vamos a tener? Como experiencia en el proyecto también hemos visto que nos podemos guiar a partir de municipios de 20.000 habitantes, lo que no quiere decir que municipios más pequeños, donde la recogida de los residuos es más difícil por el tipo de poblaciones que son, vengan bien este tipo de sistema de gestión, ya que un sistema puerta a puerta puede facilitar la retirada de los residuos. Y por último también, que engloba lo que es todos los puntos, un desarrollo de una campaña de comunicación y de información. Esta campaña de comunicación e información se hace puerta a puerta en los diferentes comercios y también con las agencias de comerciantes globales que hay en los diferentes municipios. Y por último, hay que tener en cuenta que una vez esté el modelo implementado, tenemos que tener un seguimiento y un control de las diferentes acciones que se están haciendo. ¿Cómo podemos seguir este seguimiento y el mantenimiento del sistema de gestión? Pues a partir de estos indicadores. Tenemos el número de incidencias de los contenedores, la evaluación, qué contenedores están rebosando o no al año, qué establecimientos se están adheriendo, qué tipo de material o cuánto material va cada vez más a los diferentes ecoparques y se está llegando a su valorización. Todos estos indicadores los tendremos en cuenta para ver si el sistema está yendo más en positivo o más en negativo, o hay que hacer una campaña de información extra para aumentar la participación de los diferentes comercios. Entonces, ¿qué les hemos dado a los comercios para que sepan cómo separar y cómo retirar este tipo de residuos? Pues unos carteles donde dicen qué residuos sí y qué no tenemos que gestionar, y otros carteles distintivos donde dicen que este comercio está adherido al proyecto Life Recipac y es un comercio responsable. Así que a todos los comerciantes que estén en zonas urbanas y no sepan qué hacer con este tipo de residuos, os animo a que os adhiráis al proyecto Life Recipac y formemos un futuro más sostenible para los residuos plásticos comerciales.